Corona Jesús me dará. Hay himnos que no te cansas de cantar. Este es uno de ellos. ¿A que sí? Sí. Bueno, oremos, hermanos, y nuevamente un alma deseosa eleve la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santísimo nombre, hoy y siempre. Señor Jesús, nos presentamos aquí un pequeño grupo de tus hijos por un fin de darte gracias por tu gran amor y misericordia para con nosotros, y darnos todo lo que necesitamos. Te agradecemos también por el estudio de la lección de esta mañana. Tú nos ayudes, Señor, a tener presente siempre que cada vez que cometemos un error, estamos, Señor, separándonos de ti. Por lo tanto, debemos de siempre, con tu ayuda, poner en práctica lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel en todo momento de nuestra vida. Bendiga al hermano que está delante, unge sus labios y que todo lo que hable sea dirigido por ti, y a nosotros damos un oído atento a que podamos, Señor, captar tus enseñanzas. Bendiga también la reunión de pared, tú asiste allí a los hermanos con tu Santo Espíritu, para que ellos también puedan comprender tu verdad, aprender de lo que tú les quieres enseñar, y también puedan compartirlo, que eso es lo interesante, de que debemos compartir lo que sabemos. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Te imploramos, no teniendo nada de bueno en nosotros, solo confiando en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo siempre les pido que si se sienten a la mesa a comer, ¿verdad? Que necesitan un cubierto, necesitan algo con que comer. Aquí está. Entonces, póngase su Biblia en su mano, por favor. Porque lo que entra por los ojos, cuando uno mismo lee, es más eficaz que solamente oír. Sí. Entonces, ahora el hermano Miguel Ángel nos quiere bendecir con un himno especial. Amén. Bueno, es el Señor el que nos va a bendecir. ¿Ah? Es el Señor el que nos bendice. Ya, ahora también uno bendice en el sentido de que beneficia. A Bueno, los demás. ¿puedo poner para sujetar el...? Yo te lo sujeto. Vale. ¿Cuál es? Quiero compartir con todos este himno que hace tiempo que no lo canto, y lo escribió, lo compuso el hermano Cabrera, no sé si lo conocen en Venezuela, y es muy bonito, y que el Señor nos bendiga para que podamos entender lo que dice el texto. Es el 717, si lo quieren ver en el Ten piedad, conforme me amas, ten piedad, de acuerdo a la grandeza que hay en ti. Oh, ten piedad, piedad de mí. Dame
cuánto amor, cuán grande amor. Límpiame, cual blanca nieve me hace y mis pecados has de desvelar, me has de alegrar, me has de alegrar. Ora en mí, mi lengua cante tu bondad, hazme fiel por tus caminos al andar. Dame hablar de toda tu fidelidad. Mi corazón te entregar, contrito, humilde y sin maldad, y mi ofrenda aceptarás en tu altar. Crea en mí un corazón conforme a tu que sea fiel y ande en santidad, por tu bondad, tu gran bondad. Vuélveme el gozo de la plena salvación, tu Santo Espíritu, tu bendición, tu hermoso don. Tu hermoso don. Ora en mí, mi lengua cante tu bondad, hazme fiel por tus caminos al andar. Dame hablar de toda tu fidelidad. Corazón te entregar, contrito, humilde y sin maldad, y mi ofrenda aceptarás en tu altar. Muchas gracias. Bien, hermanos, el tema de hoy se corresponde con la fiesta que todo el mundo cristiano y judío también celebra hoy. Ya lo dijimos esta mañana, hoy es el día de la Pascua. Pero yo quiero darle un enfoque para que no sea algo que está ahí en el lejano pasado, sino algo que tiene que ver con cada uno de nosotros directamente y con toda la actualidad. Y por eso que el pensamiento se centra alrededor de yo y la Pascua. El yo. Yo, tú, cada uno y la Pascua. Vamos, No el yo en el sentido de orgullo, sino Ya. sino cada uno personalmente. Yo como persona. Sí. Bueno, así que una cosa está clara. Los judíos tienen unos motivos para celebrar la Pascua. Los nuestros son con los de los judíos, pero también hay más, Con los gentiles. ¿no? Hay más. Bueno, ¿Y los musulmanes?
Perdón, Los no estoy musulmanes. seguro si lo celebran también, no estoy seguro. No te digo ni que no ni que sí, no lo sé. No lo Lo, celebran. lo tienen como profeta. Bueno, entonces, para eso, para empezar con la Pascua de los judíos, mejor dicho, de Israel, judíos se llamaron más tarde, busquemos en Éxodo capítulo 12. Allí empieza la orden que Dios mismo, así como no le dijo, tenéis que recordar el día en que se promulgó la ley, en este caso le dice, esto lo tenéis que recordar. No por un tiempo, sino para siempre. Mientras estéis en el mundo, tenéis que celebrar y recordar este acontecimiento o este día. Empecemos a leer. Por eso os pido, cada uno con su Biblia en su mano, Éxodo 12, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, así que estaban en Egipto. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, seguimos leyendo porque todavía hay más detalles. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, etc. Así que la Pascua establece el principio de los meses y el principio, podemos decir, de su independencia como pueblo, de su liberación. Y además, como dice aquí, eso le pusieron un nombre. En hebreo se dice Pesaj, que Pesaj, claro, se ha castellanizado la palabra Pascua, pero el significado de la palabra Pesaj ya lo explica aquí. Dice, porque yo esa noche es la Pascua. Pasaré. Pero es que pasaré y estaré visitando todo Egipto. Y allí donde vea que está la sangre
en los postes, es decir, en las columnas laterales de una puerta, y el dintel, que es la trave que sostiene, ¿no? Cuando veré eso, que está allí, la sangre, entonces no entraré a esa casa, y dentro de esa casa no habrá ni muerte ni plaga. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Hermanos, ¿cuánto tiempo habían estado los israelitas en Egipto? 400 Años. 400. Se profetizó 400 años, pero fueron 430. Ya, pero los 30 no fueron de esclavitud. Bueno, no sabemos cuántos años vivieron en relativa bonanza, ¿no? Porque no lo dice. No dice que cuando habían pasado tantos años, ya después las cosas cambiaron. Sabemos que cambiaron, pero no se establece la fecha. Pero lo cierto es que de esos 430 años, yo me atrevo a decir que seguro que por lo menos la mitad lo pasaron mal. Por lo menos la mitad de esos años lo pasaron mal. Porque dice que ellos lloraban y se lamentaban y claro, y sufrían por los maltratos y la explotación que estaban sometidos. Bueno, así que esa era la situación. Y tal como estudiábamos en la lección, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde están las promesas que se dieron a nuestros padres? ¿Verdad? Y claro, seguro que en esos años habrán habido gente que nacieron, crecieron y murieron y no vieron el cumplimiento de esas promesas, de todas esas bendiciones que ellos debían recibir y de ser dueños de la tierra prometida. Bueno, así que cuántos años de sufrimiento y cuántos años de esperar y aguantar. Hermanos, la Pascua tiene muchos ingredientes. Si volvemos otra vez a lo que hemos estudiado en la escuela sabática, seguro que vosotros vais a decir que la parte más importante es el sacrificio del cordero y la sangre. Estamos de acuerdo, es la parte más importante. Pero, ¿cuántos más detalles hay? A ver, saquemos el jugo a nuestro estudio. ¿Qué más incluye la Pascua? Las cabañas. Bueno, todavía eso no habían llegado. Todavía no. Ya. Fue. ¿Y qué más incluye? Bueno, en primer lugar, dice que Dios visitó a su pueblo y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que, para mí, por supuesto que no lo quiero poner al mismo nivel que el significado del cordero y de la sangre, pero poco le falta. Es que Dios interviene. Dios interviene e interrumpe esos años de monotonía, de esclavitud, de maltrato y de sufrimiento y de desesperanza. Dios interviene en sus vidas, como individuos y como pueblo. Bueno, tenemos también el ingrediente que, como dije ya antes, empezó la historia como pueblo independiente. Hasta ahora eran una tribu, pero ahora eran ya todo un pueblo de alrededor de 2 millones de personas. Tenemos detalles de los rituales que tenían que hacer para el futuro, de ahí en adelante, cómo tenían que celebrar esa Pascua y lo que tenían que hacer. Y que eso tenía un significado tanto para su época, pero también de cara al futuro, porque si no, ¿para qué sirve recordar?
La Pascua tenía un significado y un gran valor también para todo el futuro. Porque en otra parte creo que lo dice, y será memorial. A ver si lo dice aquí en el versículo 14, y este día os será en memoria, dice aquí. Sí, Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que un memorial, mantener la memoria. La Pascua es de las 7 fiestas anuales que había, fiestas ceremoniales llamadas. La Pascua era una de las 3 fiestas llamadas obligatorias. Es decir, que cada israelita tenía que dirigirse a Jerusalén. De las fiestas principales, podemos decir. Bueno. De la Pascua judía, Jesús pasó a la Pascua cristiana. Entonces, tenemos que quedarnos un poco en la Pascua judía y ver cuán maravilloso es el Señor. ¿Quién se podía imaginar que cuando el pobre José fue vendido a aquellos mercaderes o caravaneros, ¿no?, que eso era la semilla de lo que iba a ser mucho después? ¿Quién se lo podía imaginar eso? Nadie. Así es de maravilloso el Señor, que José fue vendido como esclavo, todas las peripecias que le tocó pasar, pero finalmente eso maduró en que Jacob y toda su familia, que eran 70 personas en esa época, todos se desarraigaron de Canaán y se trasladaron a Egipto, emigraron, ¿no? Pero ¿qué situación se encontraban, cómo se encontraban los israelitas en Egipto? Eso es muy importante saberlo. Eso también fue muy providencial y una gran providencia. ¿Cómo consideraban los egipcios a las personas que se dedicaban al pastoreo? Abominables. Abominables, abominación. Sí, para ellos eran gente asquerosa, ¿no? Gente sucia, en fin. Se ve que los egipcios eran muy mirados en eso, y entonces ellos pues no mantenían buen trato con... ¿Y eso por qué fue bueno? Porque así no se juntaban. Porque así no hubo mezcla. No hubo mezcla. Y ellos se mantuvieron prácticamente por sí mismos. No hubo trasvase que si los egipcios se casaban con los israelitas y los israelitas con ellos. Cada uno quedó ahí aislado, encapsulado, ¿no? Bueno, nace Moisés. Otra de esas maniobras, ¿cómo se diría esto en el mundo de los que juegan a dama o cosas? ¿Cómo? ¿Al ajedrez? Sí, al ajedrez. Que un pequeño movimiento, ¿cuántos resultados trajo? Un anciano perdido en el desierto, 2 se le aparece y le dice: ponte en marcha, deja ya de cuidar ovejas y anda a liberar al pueblo. Un anciano se pone en marcha. Qué maravilloso, hermano. Esto a mí, me penetra muy profundo de ver la maravillosa y grandiosa providencia de Dios, que con un pequeño movimiento, cuán grandes cosas ha logrado. Bueno, ya no hablemos ni siquiera de cuando nació Moisés, que nace un niño más. ¿Cuántos niños habrán nacido en aquella entonces, no? Y ese niño que tenía que morir por orden del faraón, y mira por dónde, que Dios lo cría en la mismísima casa del faraón. Una grandeza más
de verdad que me conmueve mucho cuando pienso en estas cosas. Bueno, Moisés está en Egipto, empieza el forcejeo con el faraón, deja salir a mi pueblo, y no, que sí, que no, que sí, y finalmente dice, mira, ya vamos a las duras, tú no quieres liberar a mi pueblo, yo voy a matar a tu hijo, y a todos los primogénitos de Egipto. Y así llegamos a la Pascua, ¿no? Bueno, en este capítulo encontramos, como digo, la fecha, los ritos, las consecuencias, y que eso era una fiesta de Dios, una fiesta perpetua, y también que el cordero y la sangre, las puertas y también la protección que eso significaba. Allí donde estaba la sangre, el ángel exterminador no pasaría, o los ángeles, porque imagínate, todo Egipto en una sola noche, ¿no? Bueno, pasamos ya al tiempo de Cristo, estamos en ya 2000 años atrás, ya no tantos años como en tiempo de Moisés. ¿Y cómo se encontraban los judíos? No exactamente igual, pero muy cerca de cómo estaban los israelitas en Egipto. Ellos tenían una cierta autonomía, sí estaban dominados por los romanos, pero no estaban haciendo ladrillo, cada uno hacía su vida, ¿no? Pero bueno, los romanos también hacían sus abusos, imponían sus malas costumbres, sus fiestas, sus divinidades, etc. Pero los romanos, hasta cierto punto, no querían cambiar tanto la religión como hicieron los griegos. Los griegos quisieron cambiar, anular la fe de los judíos e implantaron su paganismo con pena de muerte en tiempo de los macabeos. Bueno, y claro, ante ese dominio, los abusos y todo eso, ¿qué ocurre? Claro, es natural desear una liberación, desear que haya alguien que siquiera cambie esa situación. ¿Y eso a qué dio pie? A falsos mesías, ¿no? Falsos mesías. Bueno, y esto ahora es uno de los detalles que quiero enfatizar. ¿Cuántos personajes están relacionados con todos los acontecimientos de la Pascua? Lo sabemos, pero si hacemos una lista, nos vamos a sorprender que son tantos. El mismo, empezando por Jesús, su madre y sus hermanos, los discípulos, las mujeres que le seguían, el pueblo de Jerusalén, las mujeres de Jerusalén, la turba, ¿no? Los escribas y fariseos, los principales sacerdotes, el Sanedrín y el resto de sacerdotes, Judas, Juan, Pedro, María Magdalena, los soldados, el centurión. En alguna vez he sabido el nombre, pero en este momento no me acuerdo. Pilato y su esposa, Herodes, los dos ladrones. Barrabás. También, lo tengo apuntado. La hermana, la madre, María madre, su hermana, y también la mujer de Cleofas y María Magdalena, Simón de Cirene, Barrabás, y bueno, no por último, Dios y los ángeles, y también Satanás y sus ángeles. Y si nosotros tenemos presente todo esto, entonces vamos a ver que la Pascua, la palabra Santa Cena no aparece. Es algo mucho más amplio de lo que nosotros meramente pensamos. Bueno, Jesús murió, punto, ya, no. Mientras estaban celebrando la Pascua judía, ¿qué hizo Jesús? Instituye la establece, la palabra instituir, claro, es mucho más técnica, es más culta, pero quiere decir asienta, establece
la Pascua cristiana, La Santa o mejor dicho, el nuevo pacto. El nuevo pacto. la Para Santa ser más Cena. exacto, es el nuevo pacto, ¿no? Bueno, esto lo vamos a leer en Mateo. Perdón. Pues leamos en Mateo, capítulo 26, 17 hasta el 28. Y dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, no, perdón, me estoy equivocando, es 26, 17 al 48, 26. Sí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua era de una semana. Sí, por eso que dice el primer día. El primero, capítulo 26 de Mateo. Sí, me había equivocado al decir 27. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura o panes ácimos, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, conocemos esto, no es nada nuevo. Así que estaban celebrando la Pascua antigua, y en medio de esa Pascua antigua, entonces Jesús establece la nueva Pascua del nuevo pacto. Porque claro, una cosa es matar un corderito y hacer todo lo necesario, lo tenían que cocer, asar, lo tenían que asar, no cocinar con agua, ¿sí? Se lo tenían que comer a prisa. Se lo tenían que comer, muy importante eso. Y después también poner la sangre. Claro, eso cuando estuvieron en Egipto, porque después cuando ya estaban en su tierra y en sus casas, ya no en Egipto, ya no creo que volvían a poner la sangre en los dinteles. Ya no había motivo para que, no había ángel que pasara para destruirlos en aquella noche. Pero una cosa es cierta, que cada familia tenía que matar y comer y preparar su propio cordero. Y cada uno tenía que comer del cordero.
Entonces, conectemos, cada uno está relacionado con el Cordero. Con la Pascua. Cada uno necesita parte o necesita el Cordero. Esta es la parte que más quiero enfatizar en esta mañana. Bueno, primero es que partió el pan y después le dijo: este es mi cuerpo que para vosotros es partido, y después también le repartió la copa. Y bueno, y ya lo hemos dicho, en esa fecha empezó la historia del Israel independiente. Esta mañana ya hemos estudiado bastante acerca de Isaías 53, hemos estudiado que Él tomó sobre sí pues nuestra culpa, pero hermanos, yo creo que tal como dice la cita que la hermana Carmen ha hecho muy bien en recordar, que dice: este capítulo hay que aprendérselo de memoria. Estamos hablando de Isaías 53. Que dice, ese capítulo humilla el alma. Ese capítulo enternece. Ese capítulo nos hace ver la necesidad que tenemos. Isaías 53. Me está viniendo a la mente que en esta ocasión que nos vinieron a ver, que fue por error, ¿no? Una señora que eran judías en sábado, después de comer, nos llaman a la puerta, una señora más o menos así de 60 y pocos años y una jovencita de unos 20 años. Se ve que buscaban su sinagoga y el taxista, que era el que había llevado muchas veces a la hermana Carmen, pensó que era y nos la trajo allí. Bueno, las invitamos a comer, mi esposa se acordará. Y yo no desaproveché la ocasión y les hablé de esto. Y fue en esa ocasión que la señora me dijo, dice, sí, para aquel que quiere creer hay suficiente evidencia. ¿No? Una señora culta, una señora, es decir, no era una persona sin conocimiento. Bueno, tenemos que leer Isaías 53, hermanos. Cuando uno lee Isaías 53, es que el Espíritu Santo te está taladrando, te está llegando a la conciencia, quieras o no quieras. Isaías 53. Biblia en mano, vamos a buscar Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí esto es muy poético, experimentado en quebrantos. En alemán dice experimentado en el sufrimiento. Claro, el quebranto es que una persona pues se encuentra mal, pero aquí en alemán dice experimentado en el sufrimiento. Y estar quebrantado también es estar hundido. Sí. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 53. Y ahora aquí viene el versículo 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Y ahora versículo 5. Hermanos, si este versículo no nos convence, entonces ya creo que no hay nada que nos convenza. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es posible, hermano, esto? ¿Cómo es posible? En la eternidad, no sabemos, no podemos fijar una fecha en la eternidad, pero lo cierto es que en la eternidad Dios y el Hijo, el Espíritu Santo hicieron el plan de salvación. ¿Y cuál es el eje del plan de salvación? ¿Cuál es el eje?
la sustitución. Que en vez de ser el culpable, el que directamente recibe el castigo y la culpa y la consecuencia de la culpa en su propia vida, en su propio cuerpo, hay una sustitución. Y hermanos, eso es lo más grande. Eso es lo más grande. No sé si alguna vez hemos experimentado eso, de que alguien ha ocupado nuestro lugar frente a un deber, frente a una deuda, frente a unas consecuencias. No creo que eso es fácil que ocurra, ¿no? Pero se me ocurre una pregunta. ¿Estaríamos dispuestos nosotros actualmente a dejar nuestra casa e irnos a Ucrania? ¿A Ucrania? Sí. Bueno, yo lo digo en otro idioma, ¿no? Sí, pero aquí se dice Ucrania, tienes razón. ¿Estaríamos nosotros a reemplazar a alguien para que alguien de ahí salga libre y nosotros ponernos en su lugar? Ah, ya entiendo la pregunta. Sí. ¿Estaríamos dispuestos? Yo creo que no. No. De ir de lo bueno a lo mejor sí, pero Bueno. de una Así cosa que el para Señor otra. establece ese plan tan maravilloso de hacer la sustitución, el reemplazo. ¿Ya? Hay palabras diferentes porque vienen a decir lo mismo. Dios se busca un cordero. Dios se busca un sustituto para que no seamos nosotros mismos, para que no sea el arrepentido, no cualquiera, para que no sea el mismo ser humano que tenga que recibir las consecuencias de sus culpas. Y por eso que este versículo, hermanos, bueno, todo el capítulo en realidad, pero este versículo creo que sobresale. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Son palabras proféticas, pero cuán significativas. ¿Cómo es posible que por un daño que te haga a ti, yo salga beneficiado? ¿Cómo es posible eso? Pues Aquí es lo como la tenemos. deuda. Ay. Por eso que también las palabras de Juan el Bautista, cuando dijo que lo veía venir, dice, ahí está. Y aquí Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Dios le puso un cordero ya al principio de la humanidad, los sacrificios que empezaron ya con Abel y con los primeros seres humanos, fue Dios que les dio ese sustituto. Abraham. ¿Qué versículo nos acordamos cuando hablamos de este tema, de la sustitución? Mas él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Cuando le dice Isaac a Abraham, Padre mío, he aquí que llevamos el fuego, llevamos Ya. la leña Sí, y el cordero, ya. Dios se proveerá, hijo mío. Y así fue. Lo que pasa es que Abraham en ese momento no lo sabía y pensaría que tenía que matar a su hijo de verdad. Bueno, el tiempo se nos va. Las consecuencias morales, legales y espirituales para cada ser humano. Por eso que cada uno de nosotros tiene conexión directa, personal, individual, irrenunciable con la Pascua. Irrenunciable. No podemos deshacernos de que estamos conectados con la Pascua. Por ser culpables Es el ser humano. y porque Jesús ha muerto por cada uno de nosotros. No podemos separarnos de la Pascua. Y hoy la Santa Cena, nuevo pacto. Bueno, tal vez la palabra Santa Cena es la que estamos acostumbrados, pero en realidad es la Pascua.
el nuevo pacto. No, yo El lo nuevo que quería pacto. decir es que para hoy, Ya, como ya. estamos conectados, Sí, sería la Santa Cena. sí. Bueno, como le dijo el ángel a José, y le pondrás por nombre Jesús. Manuel, porque dice salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Jesús Salvador. Y también en Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, Tenemos no con Dios. tal vez, sino tenemos paz Sí, sí. para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 1, del 11 al 12, que dice, y vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No les suenan a música esas palabras? Son palabras maravillosas. A todos los que le recibieron les dio potestad, es decir, derecho, poder de ser hijos de Dios. Bueno, hermanos, hemos leído que el Cordero y su sangre protegieron y salvaron cada familia, especialmente a cada primogénito israelita, porque los que estaban expuestos a la muerte eran los primogénitos, ¿no? El Señor Jesús y su sangre liberan a todo aquel que pone su sangre en la puerta de su vida, de su corazón. En la casa de cada uno, ¿Sí? El templo. el templo. Sí. Así que el Señor Jesús y su sangre liberan a todo aquel que pone su sangre en la puerta de su corazón o de su vida. ¿En dónde está esto? Eso lo estoy diciendo yo. Ah, Lo estoy diciendo yo en base a lo que Claro. lo que está escrito. Estoy haciendo una comparación de la sangre en los postes y en el dintel, y el Señor le dice, y yo, dice, cuando pase aquella noche veré la sangre y no habrá mortandad en esa casa. ¿No? Claro, no se refiere a la casa, se refiere a las personas, evidentemente. Hermanos, y ahora llegamos a una parte que yo creo que es la más solemne de la Pascua. La más solemne. Nunca he escuchado yo este aspecto relacionado con la Pascua. Hermanos, la Pascua implica también una fecha solemne de decisión, de juicio. Sí, piénsalo bien, ya lo veremos. O aceptas el sacrificio del Cordero, es decir, a Jesús, y eres recibido por Dios, o lo rechazas. Y entonces, Pero si lo rechazas hay muerte. entonces acógete las consecuencias. Hermanos, al pie de la cruz se hicieron muchas decisiones, grandes decisiones. Al pie de la cruz se hicieron grandes decisiones. Y vamos a ver cuántos personajes hicieron su decisión. Tenemos, vamos a leerlo, en Lucas 23, 43 y 44. Lucas 23, 43 y 44. Primero, después seguiremos leyendo más versículos. Sí. 23. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios. Bueno, leemos también el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que uno de los dos ladrones seguía injuriándole, seguía insultándole, seguía provocándole, ¿no? Tenemos a los fariseos, a los soldados,
tenemos al centurión y al ladrón arrepentido. Estos son apenas los primeros que nos vienen a la mente. Pero van a ver que la cosa va mucho más allá. Porque, ¿por qué se murió? ¿Por qué murió Jesús? Porque la verdad que hace es una espada, llega directamente a la conciencia, te identifica y corta Hasta discernir los el pensamientos tuétano y las intenciones. y el meollo, es decir, y las honduras de los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso había provocado que los sacerdotes, es decir, toda la jerarquía, todo lo que era la flor y nata del pueblo, los dirigentes del pueblo, las máximas autoridades, optaron por no querer identificarse con él. Y claro, la verdad hace eso. Te pones delante de una decisión, o es a favor o en contra. Eso hace la verdad. Cuando uno lee la Biblia y encuentras un mensaje que es derecho, agudísimo, o lo aceptas o no lo aceptas. Y lo mismo fue Jesús. Y eso fue lo que dijo el sumo sacerdote Anás cuando dijo: no sabéis que nos conviene que uno solo muera por todos y no toda la nación, ¿no? Bueno, es interesante notar que Satanás y sus ángeles, bueno, los sacerdotes y los dirigentes lograron su objetivo de quitarse del medio a Jesús. Y aquí esto también es lo más grandioso. ¿Lograron su objetivo? No. Quitaron de medio a Jesús. De momento sí, Sí. pero no los resultados. Porque ellos querían que se borrara todo eso, ¿verdad? Que Jesús muriera y entonces todo eso se dispersara y se acabó la cosa. Ya. ¿No? Se murió y se cumplió. Pero lograron lo contrario. Exacto. Lograron lo contrario justamente. Satanás y sus ángeles también tenían ese plan. Claro. ¿Pero qué lograron? Pero Satanás- Lograron que hasta entonces tenían cierto acceso a los atrios celestiales, pero a partir de ese momento lograron el desafecto del mundo celestial. Sí, sí. Lograron que Jesús, es decir, su sacrificio entró en vigor como expiación para la humanidad y que fue lo máximo, lo más grande del amor de Dios para la humanidad. Así que lograron, aparentemente sí, pero el resultado fue todo lo contrario de lo que ellos pensaban, ¿no? Bueno, hermanos, así que cada uno de nosotros ha sido protagonista, ha sido partícipe en la muerte de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo hemos estudiado en la escuela sabática esta mañana, ¿no? Somos destinatarios de su expiación y de su intervención divina. Bueno, y ahora, hermanos, os pido un momentito de paciencia, porque lo que vamos a estudiar ahora lo sabemos, pero siempre es nuevo. Hermanos, al asumir Jesús nuestra salvación, puso en marcha un amplio plan de trueque. ¿Entienden la palabra trueque? Sí, de cambio. Intercambio. Yo te doy esto, tú me das lo otro, ¿no? Y su encarnación, es decir, su transformación en el ser humano, implica nuestra reconciliación. Es decir, Él vino a ser parte de nosotros para que nosotros fuésemos parte Suya. de Él o de Dios, ¿no? La humillación de Jesús implica nuestra exaltación. Su sufrimiento y dolor, nuestro alivio y refrigerio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados, etc., ¿no? Su angustia
¿Qué es para nosotros? Nuestra liberación del pecado. Nuestra paz. ¿Cómo está una persona en angustia? Sufriendo al máximo, ¿no? Sin embargo, su angustia es nuestra paz. Su desesperación, nuestra esperanza. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Sin embargo, esos clamores son justamente nuestra esperanza. Su debilidad es nuestra fuerza. Su desfallecimiento bajo la cruz es nuestro aliento y nuestro ánimo. Su fragilidad, sus riesgos, nuestra seguridad. La soledad de Jesús, nuestra adopción, nuestra integración como hijos. Su desamparo y su soledad, nuestra acogida y protección. La pobreza de Jesús se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. ¿Dónde está ese versículo? ¿Alguien se lo acuerda? No, eso está en primera o segunda de Corintios 5:21, por ahí. Por favor, búsquenlo. ¿Cómo dijiste? Primera de Corintios 5:21 o segunda de Corintios 5:21. Sí, por ahí tiene que estar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo? Se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Mas al que no conoció pecado, segunda de Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y si no me equivoco, también en el 8:9 debe decir algo más. Sí. En 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, estos versículos los tenemos que tener escritos en el corazón y recordarlos siempre. Recordarlos siempre. Su agotamiento es nuestro descanso. Sus lágrimas. ¿Lloró Jesús? Sí. Y Jesús no. Sus lágrimas son nuestro júbilo, nuestra alegría, nuestra felicidad. Su tristeza, nuestro gozo y consuelo. Su culpa, es decir, la culpa que se cargó sobre él, es nuestra liberación y nuestro perdón. Y su muerte es nuestra vida eterna. El trueque de Dios. Qué maravilloso. Ese amor o esa actitud está en nosotros. No. Esa actitud no está en nosotros. De dar a cambio algo bueno por algo muy malo. Nosotros más bien preferimos la operación inversa, de dar algo malo a cambio de bueno, pero no dar algo bueno a cambio de malo, ¿no? Bueno, bien, hermanos, concluimos. Dios ordenó a Israel que celebraran la Pascua para siempre, por todas sus generaciones. Debían sacrificar el cordero, comer su carne y aplicarse el significado, porque si solo comían así de una forma mecánica, cuánto pienso, hermanos, cuántos pobres corderitos se habrán matado a lo largo de los años. Y en esa misma ocasión, cuando celebraron la Pascua ahí en Egipto, pobres animalitos. Se me enternece el corazón de verdad solo en pensar. Los crías, los mimas y después Me pueden matar. ¿cuántas personas dejarían de comer carne si tuvieran que matar ellos mismos a sus propios animales? Un animal tan sencillo, tan tierno, tan inocente, ¿verdad? Y que tú mismo después lo tienes que sacrificar. No lo quiero pensar. Nosotros también, hermanos, celebramos la Pascua hoy. Y
La pregunta es, en este momento, ¿dónde estamos? ¿Estamos aquí, en este local? ¿Estamos en otra parte? ¿O estamos al pie de la cruz? Es una pregunta tan sencilla, no tiene nada de especial, pero es una pregunta muy dura. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Estamos al pie de la cruz o en otra parte? Vamos a leer lo que pasó al pie de la cruz. Mateo 27. Mateo 27. Versículo 20 primero. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Así que, ¿quiénes eran unos protagonistas muy activos? Los principales sacerdotes, pues claro, los sacerdotes hay, en cierto modo, jerarquías, ¿no? Hay personas que tienen más responsabilidad y otras que menos. Y aquí dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Eso primero. Después vamos a leer desde el 39 hasta el 44. Y dice, y los que pasaban, estamos ahora al pie de la cruz, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Así que toda una, perdón, la frase no me sale ahora, todo un conjunto no pequeño de personas, ¿verdad?, están al pie de la cruz. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Bueno, al pie de la cruz. ¿Cómo se comportaron? ¿Qué decisión tomaron esas personas? Hermanos, al pie de la cruz, ¿estamos o no estamos? Si estamos al pie de la cruz, podemos recibir el mensaje. Si estamos sentados aquí pero con la mente en otra parte, pues no hay sintonía, no hay conexión, ¿no? Y dice que vuestro corazón está donde está vuestro tesoro. Así que si no estamos aquí, quiere decir que no estamos al pie de la cruz. El resto vosotros mismos lo podéis deducir. Hermanos, no sé si les molesto con esta frase. Si no estamos al pie de la cruz, nuestra vida espiritual no es segura. Mejor dicho, está en peligro. Porque recordar que, bueno, ya se celebró la Pascua y esto ya está, y con eso se terminó. Si no nos ponemos al pie de la cruz, para nosotros no significa nada. Al pie de la cruz, cada uno toma su decisión, quiera o no quiera. Porque los que supuestamente postergan, o postergamos, el postergar es una decisión o no. También, sí. También es una decisión, y mala. Es una decisión y mala, porque de momento es no. Y quién sabe si alguna vez habrá un sí. Si de momento es no,
pues así queda, ¿no? Os quiero contar que hará un par de años una persona conocida por nosotros, que alguna vez vino aquí a la iglesia también, y de vez en cuando nos visitábamos nosotros a ellos a nosotros. Y en cierta ocasión él me pidió, desde que quería una conversación conmigo sobre el tema si existe Dios, no existe, tener fe o no. Y en cierta ocasión le propusimos, mira, si no, dice ahora no. Y bueno, y pasó el tiempo, pero de repente este hombre se enfermó gravemente. Parece que se recuperó un poco, pero después ya, en pocos días, nunca llegó esa conversación. Nunca llegó esa conversación. Así que nadie tiene el futuro asegurado, aunque sea joven, y particularmente ahora en este tiempo de pandemia. En cualquier momento se puede terminar la vida. El sábado pasado por la tarde, yo y mi esposa fuimos a un funeral de una persona que no era tan mayor, tenía 60 y pocos años, a lo mejor. ¿Cuántos? 60 y poco. 61. 61, sí. Así que nadie tiene el futuro seguro. Hermanos, permítanme que les diga que los peores, los que se consideraban los peores, el ladrón en la cruz y el centurión, un hombre rudo, un soldado, ¿no? Los peores tomaron las mejores decisiones. Y los mejores, entre comillas, la jerarquía, La peor. los instruidos, los fariseos eran los teólogos, eran los instruidos, ¿no? Los fariseos, los piadosos, los muy religiosos, tomaron la peor decisión. Bueno, y entonces mi pregunta, yo siempre hago preguntas muy sencillas, pero que son tan directas, ¿por qué me las hago a mí mismo? ¿Quién quiere formar parte del ladrón arrepentido y del centurión? Claro, es la seguridad de la salvación. El ladrón que se arrepiente, el Señor le promete que será el día que venga en su reino, estará él. A ese ladrón arrepentido, cuando regañó a su compañero, le dijo, serás Ni aún temes tú al mismo Dios. te estás muriendo y ni ahora tienes un poco de reflexión, ¿no? Ni ahora tienes un poco de análisis personal de tu vida. Y te pones a injuriar a él que no ha cometido nada, que es inocente. Y bueno, este hombre había escuchado las palabras de Jesús. ¿Qué palabras había escuchado? Perdónale, porque no saben lo que es. Esas, unas frases, pero también hubieron otras. Cuando le dice a Juan, Así. hijo, Y aquí a tu madre, aquí tu hijo, ¿no? Cuida de ella. ¿Qué más? También dice tengo sed, pero no sé si eso vale. Ya. Pero este hombre comprendió de que el Señor Jesús no era simplemente un político, un falso Mesías, sino que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué expresan esas palabras? La esperanza del futuro. Creyó que él era justamente el que traía el reino de Dios a la humanidad. Bueno, ¿y cómo le contesta Jesús? De cierto te digo hoy. Muy bien. Y le En confirma. verdad te digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Es mi deseo, hermanos, Le que da la todos, certeza de la que todos nos salvación. pongamos en el lugar del buen ladrón y del centurión. Así hay que ver cómo de quienes menos esperaban, los peores del momento, fueron los mejores. Y los que se creían mejores
Y el pueblo también los consideraba mejores, ¿no? Fueron los peores. Así que las decisiones son siempre individuales, así como cada uno. Bueno, no es aquí, ¿no? Ese teléfono. Como cada uno de los hijos de Israel tenía que tomar parte del cordero y comerlo y hacerlo parte suya, ese es mi deseo, hermano, que cada uno de nosotros hagamos del Señor, de su sacrificio, de sus méritos, ¿no? Como dice el versículo, justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir fe? Esa palabra implica que nosotros aceptamos que Jesús ha muerto por mí, por ti, por cada uno, así como estamos tomando la carne y tomando la sangre del Señor Jesús. Dios nos bendiga a cada uno y mantengámonos muchas veces al pie de la cruz. Amén. 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 Amén.